buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este episodio número 7 de Sin Distancia. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lima, 2 minutos de la tarde. Bienvenidos a todos. Y con esto saludo a mis compañeros de conducción, Ernesto Montellanos, Gonzalo Junco y el señor Anthony. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Fuerte abrazo para todos. Gran saludo a todos, Anthony, Jorge, Gonza. Qué gusto verlos. ¿Qué tal, Ernesto, Gonzalo, Jorge? Un domingo más, muchachos, aquí. Ya en el episodio número 7. Con el que se nos viene el día de hoy, señores. Episodio 7, ¿no? Mira, ya 7 domingos juntos, ¿eh? Ya más de un mes. 7, ya creo, más bien ya estamos yendo a 2 meses. Ha sido muy provechoso este primer trayecto de Sin Distancia. Y creo que su gentil audiencia nos impulsa a seguir generando contenido de valor. Hoy tenemos un programón, hoy vamos a hacernos una pregunta. ¿Somos transgresores? Vayan, googleen, ¿qué significa eso de ser transgresor? ¿Qué es transgredir? Y lo vamos a ver desde varias ópticas, vamos a intercambiar algunas experiencias personales y queremos la participación de ustedes a través de nuestro servicio de mensajería. Nos pueden enviar un mensajito a través del WhatsApp de don Ernesto Montellanos, nos pueden enviar un audio y también lo ponemos. Queremos sus comentarios porque vamos a hablar de esto, de qué significa ser transgresores. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, ¿no? Porque cuando el otro día conversábamos con todo el equipo sobre muchos sucesos que se están dando en la cuarentena, uno de los que estamos viendo de manera más recurrente en los medios masivos tiene que ver con esta exposición fuerte que se ha hecho de circunstancias, momentos, en donde se nos percibe altamente transgresores, incluso violentos, ¿no? Y tiene que ver esto seguramente con esta situación, lo que todo el mundo comenta es, ¿no? Sí, puede ser por el hartazgo, es porque ya estamos podridos de estar encerrados, es porque ya estamos incómodos, ¿no? El otro día que hablaba con una gente sobre el consumidor digital en temporada de cuarentena, también llegábamos al mismo tema, ¿no? La gente hoy está muy incómoda, ya son muchos meses, hay negocios que no han funcionado, hay frustración en muchos negocios que se han arruinado. Entonces, el nivel de alteración de muchas personas está pues demasiado, ¿no?, movido. Y por eso también, es lo que conversaba con algunas personas, ellos atribuían a esa situación el hecho de que estamos viendo en los noticierios y en muchos medios cada vez más expresiones violentas, ¿no? Ya nos pudrió la cuarentena, la gente empieza a salir, hasta hace algunos meses había una suerte como de, ¿no?, malestar, pero bueno, estamos tratando de guardarnos, pero cada vez ahora, ante la percepción de que los contagios han disminuido, empieza a haber más gente en la calle. Yo ahora estoy viendo en mi Facebook más cumpleaños, más celebraciones, ¿no? Con toda la gente ahí reunida, con el viejito, con el joven, con el adulto, con todos, ¿no? Y eso es un poco preocupante, porque de alguna manera eso mismo, yo creo que todavía es un signo de transgresión, porque todavía en la situación crítica continúa, ¿no? Pero ya hay muchas personas que empiezan a actuar como si esto no estuviera sucediendo. Y a la vez también esa gente tiende a ser muy reactiva, se molestan cuando uno le dice, oye, pero mira, ten cuidado, no, ya me tienen harto. Entonces hay una actitud ahí como de, ¿no?, de taparle la boca, como de molestarse y ponerse un tanto agresivos también cuando uno, ¿no? Y esto pasa también en las visitas que hace la policía en muchos lugares de Lima, en donde perciben que la gente está violando las normativas que se han dado para esta cuarentena y la gente se pone agresiva. No solamente que la gente rechaza la corrección, sino que hay un carácter agresivo muy preeminente, ¿no? Entonces nos salta la pregunta, ¿no? ¿Somos transgresores? ¿Lo fuimos siempre? ¿Nos hemos vuelto transgresores? ¿La pandemia nos hizo así? ¿O será que siempre lo fuimos y ahora esto es un disparador para manifestar alguna otra cara que teníamos de repente oculta? ¿Ustedes qué creen, compañeros? Ernesto, sí, justo de repente algunos de nuestros miembros que están, nuestros oyentes que están ahorita sintonizándonos se preguntarán, ¿pero qué es transgresión, no? Porque estamos hablando de este término y se nos viene a la mente de repente, pues, ¿no? ¿Qué será? ¿Algo malo? ¿O algo positivo? ¿O algo negativo? Pero básicamente la transgresión, según lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, a la cual nosotros siempre tenemos que recurrir, es que es un quebrantamiento o violación de una norma, precepto, costumbre o ley.
¿ya? Pero el solo hecho de quebrantar quiere decir que no estás siguiendo los parámetros que te establece esa ley, ¿no? Y no solamente las leyes, las normas legales, como estamos viendo acá el tema de los protocolos de seguridad, si nos están diciendo, pues es una norma que se establece para tu seguridad, para tu salud, no es tanto que te puedes ir a la cárcel, sino es el tema de que es algo que tú te tienes que digerir para que se vuelva una costumbre tuya y, por ejemplo, te dicen restricciones, no te acerques a más de 1,5 metros, mantén distanciamiento social, no hagas tus juergas, tus fiestas. O sea, pero yo incluso acá tengo personas que el jueves, acá justo unos vecinos, han hecho fiesta. Entonces, imagínense, jueves, han hecho fiesta y imagínense, o sea, es una complicación. Nos están diciendo, puedes reunirte ya, nadie te dice, ¿no? Reúnete con la gente en la cual tú vives, con la cual tú vives, ¿no? Pero no traigas, pues, personas que de repente pueden ser susceptibles a contraer, pues, la enfermedad en caso de que tú seas una persona asintomática. El hecho que tú mencionas también, Ernesto, es clave, ¿no? O sea, yo también me pregunto, ¿esta pandemia está acentuando nuestro sentido transgresor, nuestro sentimiento transgresor, o es simplemente la misma práctica, pero en otro contexto? Porque si nosotros lo llevamos al hecho, por ejemplo, yo siempre me he quejado con las personas cuando arrojan basura al suelo. Están caminando, y en todos los distritos, no, esto no es que la clase marginal, la clase que vive en los cerros, como dicen las personas, o la clase acomodada. No, o sea, en todo sitio lo ves. O sea, tarde o temprano, grande, mediano, chiquito, pero hacen. Entonces, y es lo mismo que ustedes mencionan. Tú le dices algo, y dice, ¿y tú qué te metes? ¿Es contigo? He echado la basura a tu casa, a tu puerta, me he metido contigo. O sea, ese sentido de que yo importo más que tú, más que el resto, es una, no sé si decirlo, peculiaridad, una característica nuestra. ¿Cómo lo ves tú, Anthony? Tú que paras más, eres un caminante diario de las calles limeñas y de la sociedad limeña. ¿Cómo lo ves tú? Un caminante, pero siempre con las medidas de seguridad, respetando todos los protocolos de seguridad. Fíjense, compañeros, y fíjense, amigos espectadores, que es cierto lo que dicen. Vemos ahora en la actualidad que hay gente todavía manteniendo las reuniones, haciendo fiestas, hay jóvenes, nadie se escapa porque hay de todas las edades, tanto como adolescentes como personas adultas. Entonces, a veces nos cuesta, entendemos a todos un poco, experimentar algo de esta magnitud, ¿no? Que es una pandemia. Pero también hay que ponernos a pensar un poco sobre nuestros familiares, sobre quién nos esperan en nuestros hogares. Están nuestros abuelos quizás, están nuestros padres, están nuestros pequeños. Entonces pensemos también un poco en ellos, ¿no? Porque al final uno quizás si viviera solo, en fin, bueno, tú ya sabes, eres una persona madura, adulta, piensas y sabes lo que estás haciendo. Pero si tú realmente vives con personas que son mayores o vives con niños, hay que tomar conciencia y ponernos a pensar de que no estamos haciendo lo correcto. Esto pronto va a terminar y está sacando a la luz lo peor y quizás también lo bueno de las personas que tenemos aquí dentro y quizás inconscientemente. Pero también vamos con el ejemplo que dice Gonzalo, que desde el simple acto y el simple, ya sea acto pequeño, de botar, arrojar un desperdicio, una basura a la calle, estamos también haciendo algo malo como cultura, como país. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pero él también lo hizo, yo no voy a cambiar porque él todavía no cambia. No, entonces siempre hay que estar pensándonos que no necesitamos de nadie alrededor que nos esté viendo para cambiar. Basta con nosotros mismos de darnos cuenta para tomar el primer acto de conciencia y ponernos a mejorar como persona. Entonces vemos ahora en la actualidad muchos casos más, salen a fiestas, no usan las medidas de seguridad, la mascarilla, no respetan el metro de distancia, y bueno, otras cositas más que también les comentamos al público que nos comente, nos diga, ¿qué otras cosas creen ustedes que no se respetan en esta cuarentena, en esta pandemia? Jorge, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, este es un tema que para los sociólogos es tal vez una aventura de poder descubrir cuál es el fondo de todo esto, ¿no? Fíjate, el concepto que Gonzalo ha dado, donde se entiende que el que es transgresor es el que no respeta la ley, la norma o las costumbres. Yo creo que tenemos que recordar que ¿quién hace la ley? La ley la hacemos los hombres.
¿Y cuál es el motivo de una ley? ¿No? El motivo es porque una ley regula el relacionamiento social, o sea, regula la convivencia entre las personas que viven en una sociedad. Pero bueno, la ley es lo formal, ¿no? Es lo que un Congreso hace y esa ley se perpetúa en el tiempo, se transforma. Pero también yo creo que hay que hablar, por ejemplo, de las costumbres. O sea, hay cosas que no están en una ley, pero que todos sabemos que es como la manera o la forma en la cual debemos de interactuar con los demás, desde en nuestra casa o fuera de la casa. Entonces, cuando entendemos de que la ley regula nuestro comportamiento y al momento que seamos transgresores, somos unos infractores de la ley, porque un sinónimo de transgresor es infractor, es decir, el que no cumple con algo establecido, pues yo creo que ya empezamos a socavar ese capital social que nos convierte o no en ciudadanos. Porque fíjense, Anthony hacía referencia a algo muy válido, que claro, podemos hacer referencia al tema de la pandemia, que la gente que no se pone mascarilla. ¿Se acuerdan ese muchacho que ofendió a un sereno? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a estas señoronas que andan por ahí? En los olivos. En los olivos. Ok, estas sí. señoronas, sí, estas señoronas que andan de repente por Miraflores y que no se ponen mascarilla, o cosas tan graves como lo que pasó en la discoteca de Los Olivos, ¿no? Que simplemente no respetaste aislamiento, no respetaste cuarentena, no respetaste toque de queda y te fuiste a jaranear con tus patas, ¿no? Que dicho sea de paso, era una cantidad increíble de jóvenes. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos conviene como sociedad? Es decir, nos conviene ser transgresores, ¿no? Porque de repente si hablamos de un concepto un poco, inclusive hasta más radical, está el concepto de la anomia, que es cuando una sociedad vive en anarquía, no tiene leyes. Entonces, creo que tenemos que pensar un poco, y yo los invito, chicos, ahora a irnos a lo cotidiano, o sea, a esas cosas que ya hacíamos antes de la pandemia y que nos hacen ser terriblemente transgresores. Por ejemplo, el tema de que yo me paso una luz roja, no pasa nada porque el policía me va a parar, pero yo al policía pues ya yo sé que hay como una tarifa, ¿no? Un menú, 2 menús, ¿no? Y además que eso forma parte del imaginario, del constructo social que tenemos todos. O sea, oye, si alguien paga una multa, yo creo que la gente le diría, oye, bien lorna que eres, ¿ah? O sea, te has dejado poner una multa, o sea, como que eso es válido, ¿no? O por ejemplo, alguien que no cede el asiento en el micro. ¿Eso está en alguna ley? De repente sí, ¿no? De protección a las mujeres embarazadas o a las personas con alguna discapacidad o capacidad especial. Pero es un tema de costumbre. Entonces, ¿qué han visto ustedes en el cotidiano, en el día a día de nosotros como peruanos, donde simplemente no respetamos las leyes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, Jorge, mira, tienes razón. Un claro ejemplo, ya comentando lo que dices, es el claro ejemplo cuando a veces las personas que trabajan en transporte público se pelean por los pasajeros. Hasta hemos visto en el caso extremo de que se agarran hasta golpes porque quieren llevarse a los pasajeros, quién mete más pasajeros a su combi, y bueno, hay una desatadera pero horrible, y todas las personas que están alrededor ven y se acostumbran a algo normal, y eso está mal, porque tanto como niños y personas que están ahí alrededor ven esto y ya les parece algo normal que está mal, que se debe de cambiar. Pero mira, por ejemplo, hay situaciones que pasan, bueno, pasan cuando nosotros estábamos en la normalidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hacerte el dormido para no pagar tu pasaje. Sí. Entonces, no sé si alguno lo ha experimentado, lo ha hecho o lo ha visto. Entonces tú, por ejemplo, a mí me pasó una, pero, o sea, yo de repente, yo lo digo, pues fue inconscientemente, ¿no? Antes yo trabajaba por el sur, en Pachacamac, entonces salía tarde, ¿no? Imagínate, tienes que levantar temprano para viajar en todo el trayecto. Entonces, en uno de esos tú coges el bus, sale del mismo Pachacamac para venirte para acá al centro. Entonces, lo agarra vacío, ¿no? Cansado, ¿qué haces? Buscas el mejor asiento, te echas, te tapas, pues, ¿no? Un poco más llevas tu colchita y te echas una siestecita porque el viaje, pues, demora por el tráfico, 1 hora. Entonces, en eso suelen cobrarte, pero en los puntos donde sabe que la gente se va a bajar. Entonces en eso yo me quedé jato, pues me quedé dormido. Y de ahí yo me despierto, ya obviamente me había pasado,
y no sé qué habría sido, pues, el cansancio, esto, yo le digo, baja en el paradero el que viene, ¿no? Me bajé, y yo me acordé después, cuando yo estaba abajo, porque siempre suelo dejar el pasaje a la mano, y digo, uy, me olvidé de pagar el pasaje. Entonces, imagínate, o sea, pueden decirnos involuntario, o inconsciente, o sabiendo, me bajé rápido, la desesperación por no irme más, pero esta situación, ponte que tú lo hagas deliberadamente y se te vuelve una costumbre. O sea, hay personas que se hacen así los locos, ¿no? Se quedan dormidos, incluso por el tema de ceder el asiento también. O sea, viene una persona, lo están viendo, ¿no? El paradero, ves por la lunita, ay, no, hay una señora avanzada de edad, y entonces me hago el dormido, ya, pues, porque el cobrador, cuando hay mucha gente, no te va a despertar, no va a ser despierta. Te hace ese dormido y no cedes el asiento. Entonces, por ejemplo, eso son prácticas, ustedes pueden decir, no, son cosas mínimas, eso a quién le hace daño. Claro, pero lo poco, cuando lo vas haciendo reiterado, ya se vuelve una costumbre, y eso se replica con otros y se masifica ya, y todo se vuelve una práctica social, ¿no? Un convencionalismo. Entonces, y entra a tallar el tema, por ejemplo, no sé a quién le ha pasado que cuando han sacado su brevete, su licencia de conducir, te explica, pues no siempre hay un primo, un hermano mayor que te dice, no, oye, mira, haz esto para evitar a los tombos, o cuando viene uno, siempre, oye, mira, como te pase tu primera situación, siempre ten listo algo para que puedas evadir el tema de la multa, ¿no? Le hablas, le conversas, oye, mira, es así, se hace el trato así. O sea, en lugar de indicarte, ¿no? Tienes que hacer la manera, lo legal, lo que está en relación a las normas, te dice cómo bypasearte las normas. O sea, desde ahí ya te inculcan, imagínense, o sea, tú en lugar de aprender, entonces tú dices, si él me dice, él tiene experiencia, y tiene en sus puntos, no tiene ninguna falta, entonces digo, si yo sigo su ejemplo, no voy a tener en mi récord de conductor, no voy a tener ninguna falta, pues si sigo con esas prácticas. Entonces ya se te va interiorizando. Imagínate cuántas otras prácticas que tú puedes decir a los niños, o el simple hecho, por ejemplo, viene alguien y le busca, mamá te buscan o papá te buscan, dile que no estoy. Entonces el niño dice, pero si tú estás acá. Ahí está en una contraposición, Claro, o sea, eso me puede decir, no es nuestra agresión, pero a un niño que está en formación, o sea, ¿cómo le puedes enseñar lo que es bien y lo que es mal cuando tú le dices a una persona, dile que no estoy? O sea, muy diferente sería dile que estoy ocupado, o dile que regrese más tarde, ya tú ves cómo soluciona, pero le dices, dile que no estoy. Entonces el niño... Es Pues, que la verdad, fíjate, Gonzalo, muy duro lo que estás diciendo, y muy cierto, porque se dice que los buenos hábitos, las conductas, se forman desde que uno es niño. exacto. Pero la verdad es que nuestros hechos son mucho más poderosos que nuestras palabras, ¿no? ¿Cómo inculca ese padre en ese hijo una buena educación, el respeto, el decir la verdad, si de manera tácita le estás enseñando a mentir? Le estás diciendo que se puede mentir, que es válido no decir las mentiras. Entonces llega el momento en donde se relativizan algunos conceptos que realmente deberían de tener un valor absoluto, ¿no? La verdad es la verdad. La verdad, eso, por ejemplo, hablar de medias verdades, ¿no? Es un criterio que se entiende, pero es un criterio que no existe. La verdad o es verdad o no es verdad. Entonces, porque la verdad tiene esa naturaleza en sí misma. Cuando uno empieza a tener muchas verdades, ya empiezan a haber problemas, ¿no? Porque cada uno crea una verdad o un mundo a su manera, y entonces es muy difícil tener un consenso entre todos los grupos humanos, porque cada uno va a querer hacer la anarquía, ¿no? Lo que le da la gana, lo que le parece mejor. Y a veces con muy buena intención vamos a terminar faltándole el respeto a otra persona, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Hace poco hubo una campaña que hizo el Minjus, que a mí me pareció muy fuerte a principios del año pasado, en donde, por ejemplo, se analizaban actitudes violentas en las personas. Jorge seguramente la vio, es una campaña que tiene 3 spots, y lo fuerte era que mostraba 3 momentos en donde, de manera coloquial, de manera normal, con nuestra jerga peruana, le faltábamos el respeto en un momento a mujeres, en otro momento a chicos gays, y en otro momento a una persona que era de la sierra, que estaba vestida con una pollera y estaba descansando en un parque, ¿no? Y los municipales venían y le echaban porque estaba afeando el paisaje al estar ahí. Era una campaña muy fuerte porque la intención del Minjus era desarrollar una campaña que le diera visibilidad a estas acciones que son transgresoras y que son muy nuestras y que no dependen de la pandemia, porque esto se hizo antes de la pandemia.
Pero ¿qué fue lo interesante? Siempre que uno ve expresiones de violencia, uno dice, esto habría que cambiarlo, ¿no? Pero como tantas cosas, ¿no? ¿Cómo erradico o cómo cambio algo si no llego a entender del todo el problema? Ese spot, que lo pueden encontrar en internet buscando esta publicidad del Minjus, no les puedo pasar el nombre para que lo busque el que quiera verlo, pero ese spot tenía una característica. Después de mostrar escenas de violencia transgresoras donde le faltamos el respeto a personas, ¿saben qué mostraba? Mostraba un extracto de un spot o de un programa cómico de los años 80 y 70, en donde las personas que nos hacían reír con su humor utilizaban exactamente el mismo lenguaje que estaba utilizando esas personas que transgredían y que ofendían a estos tres tipos de poblaciones vulnerables en nuestro país. Y al final salía un eslogan que decía, aprendimos mal. Aprendimos mal, como diciendo, claro, es fácil decir no seamos violentos, no esto, no esto, no esto, pero la verdad es que hemos crecido desde niños riéndonos de ciertas cosas, ¿no? Coexistiendo, aprobando algunas conductas. Entonces cuando llegue el día de mañana y queremos decirle al hijo que no bulea a otro o que no agreda, ¿cómo le dices, no? Si ya se habituó desde chiquito a mentir, a que la verdad es relativa, a que el otro, sí, pues, yo lo respeto, pero cuando alguien hace una burla y se burla de un defecto físico del otro, ja, 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 yo también le encuentro la broma, cuando en realidad el humor no pasa por ridiculizar a una persona que tiene dificultades, pero ese ha sido un poco el humor que guió a nuestra sociedad durante largo tiempo. Y ahora, en estos tiempos, ha habido como un rebrote, ¿no? En donde las sociedades actuales empiezan a decir, oye, no, esto no me gusta, de esto no nos deberemos reír, más respeto, pero empieza a haber un conflicto, ¿no? Un perfil que dice, pero no, de todo se quejan, ¿no? Y otro perfil de peruano que está tratando de llevar adelante esta cultura del respeto. Yo siento Jorge, como un choque cultural ahí, ¿no? Como que hay gente que quiere hacer un cambio, pero como que hay partes de nosotros, digo, involucrándonos todos como peruanos, hay partes de nosotros que quieren quedarse, parece, en el pasado, o en teorías que en algunas cosas no eran las mejores. Sí, bueno, es que justamente el ejemplo que tú has comentado de esta campaña es un ejemplo muy contundente. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en la Universidad Católica y que tiene que ver un poco con esa capacidad de no tolerancia que tenemos los peruanos, ¿no? Tal vez muy poca gente hemos entendido que vivimos en un país, en primer lugar, multirracial. O sea, está bien, el de la costa se entiende que es digamos, el cosmopolitan, porque hay inclusive hasta una explicación demográfica. Ustedes saben que el Perú, toda la costa del Perú es apenas el 11 o 12% de todo el territorio nacional. Y aquí es donde están ubicadas las ciudades más importantes y el referente del citadino, en muchos casos desconoce que hay una sierra y que hay una selva. Y esto yo lo he planteado en algunas oportunidades en el trabajo que realizamos como expositores. Y es que la sierra y la selva del Perú son lugares maravillosos. Pero como hemos creído, y ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver, que hay un perfil ideal. O sea, ustedes ven un programa de muy baja factura como es Combate o Esto es Guerra, ¿cuál es el prototipo que se exhibe? Y en contraste, ¿no? El WhatsApp de JB o el programa que hace Ernesto Pimentel, ¿cuál es la oposición a esto? El serranito, el cholo, el que viene de la selva, el que habla con dejo. Entonces, cuando llegan esas personas al colegio o al trabajo o a la vida cotidiana en un país que está hecho por provincianos, porque el desarrollo económico en el Perú tiene mucho que ver con esa posibilidad de trasladarse internamente, pues eso lo tomamos como base para no respetar. Y ojo, volvamos al concepto del cual hablamos al comienzo, no solamente las leyes, sino que parece que nos hemos acostumbrado a que, o que por un tema de costumbre, vale la redundancia, va normal agredir a otra persona por un tema racial. Y hoy eso inclusive se ha multiplicado para mal. Por ejemplo, el tema
de violencia basado en orientación sexual. O sea, en los colegios se está presentando situaciones de violencia escolar basado en la orientación sexual de los chicos y las chicas. El tema de orientación religiosa, que también es un tema bastante extremo. Como se evidencia cada vez más, ustedes que son Gonzalo y Anthony, un poco más jóvenes que Ernesto y yo, ya lo han vivido. Nosotros también lo vivimos en la escuela, la violencia que está contra lo que aparentemente no es, no sé si decir lo correcto o lo común, ¿no? Entonces se agrede de manera desproporcionada. Y es por eso los casos tan graves de violencia. Y hoy estamos hablando de transgresión, que se supone es no respetar la ley. Pero hay que tomar en consideración un componente también, chicos. Y yo quiero poner este punto un poco como para entrar en otra dimensión. A veces no se sabe que existe la ley. O sea, a veces los chicos en el colegio agreden porque no saben que hay una ley contra la violencia escolar. A veces las mujeres se dejan violentar, se dejan golpear porque no saben que existe un procedimiento de denuncia. O a veces una mujer es hostigada sexualmente en el trabajo porque no saben que existe el instrumento legal. Entonces, creo que ahí está un gran reto de lo que nos toca como construcción de país. Y yo creo que vale la pena un poco empezar a pensar lo que es la familia y lo que significa la familia a la hora de hablar de unos ciudadanos que son transgresores, ¿no? Y ya ustedes lo han puesto sobre la mesa, pero vayámonos a pensar cuando son 6:30 de la tarde, estamos en vivo, saliendo desde Lima. Agradecemos a todos los que están conectados, esperamos sus comentarios y sus preguntas, pero hablemos de la familia, tratemos de ir un poquito más hacia lo interno. Yo, bueno, aquí hablando, se me surge un concepto, ¿no? Estamos forjando, o en el Perú se están forjando familias transgresoras, o sea, no solamente aplicando al tema de cuestiones de violencia física, ¿no? Sino transgresoras en las normas sociales, normas comunitarias, normas incluso las que establece la misma sociedad, ¿no? Bajo la regulación de las leyes. ¿Por qué? Yo planteo esto porque, según lo que estamos conversando hasta ahora, en esta 7ª edición de Sin Distancias, el tema creo que es crucial, ¿no? Porque de dónde, también yo agregaría a la dimensión de dónde nace esto de la transgresión, o sea, ¿cómo es? ¿Es una reproducción espontánea? ¿Sale ahí en el aire, lo aspiras porque convives en este país en la cual se mezclan todas las razas, pluricultural, multinacional, XXX? Lo respiras y vas en el colegio, de repente tú naces ahí, tu familia normal, es como si fuera un cascarón, te trata bien, vas al jardín, a la primaria, y ahí vas comenzando a absorber todo este tipo de circunstancias, me pregunto, o simplemente es innato y es como una práctica, ¿no? Como una costumbre más, es como una tradición, ¿no? Como el Inti Raymi que existía antes y que todavía subsiste, pero en algunos grupos aquí en nuestro país, la celebración del Inti Raymi. ¿Por qué nace entonces? ¿Por qué somos transgresores? Porque de repente consumimos eso en los medios de comunicación, como estabas mencionando ahí algunos programas, Jorge, o es quizás por nuestra indiferencia, nuestra falta de cuestionamiento de lo que significa ser un buen ciudadano. Porque, por ejemplo, en el colegio, yo me acuerdo, había un curso, bueno, no sé pues, si Anthony lo ha llevado, o había no sé si es un curso, era una especie de tema que se llamaba OVE, ¿no? Orientación para el Bienestar del Educando. Ernesto y Jorge deben acordarse más que nosotros. Pero yo sí tuve la oportunidad de llevarlo, ¿no? Y bueno, yo digo, pues tuve la oportunidad de llevarlo, pero no de una buena forma, porque a veces te ponían un profe o un auxiliar que simplemente era para cumplir, ¿no? O sea, no por desprestigiar lo que decían ellos, porque no mandaban a esa persona, y esa persona no estaba capacitada, simplemente le decían, oye, mira, acá hay dos, anda, corre, reúnete con los chicos y aconsejale cualquier cosa. Entonces yo decía, o sea, en el colegio se supone que esa materia debe existir por algo, por alguna razón, porque la matemática, la química, cumplir una función en tu desarrollo tanto académico como personal, porque tú estás forjando en el colegio personas, no estás forjando robots. Entonces, mal que bien, pues en algunas instituciones, sobre todo públicas, se trató de llevar de esa forma, dando consejos X, pero no orientado a un objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí yo nunca escuché el tema de
del cumplimiento de las normas, o sea, cuáles las consecuencias, los deberes y los derechos que tú tienes como ciudadano, porque generalmente eso tú lo tomas más en consideración cuando tú estás en secundaria, ¿no? O sea, ya para salir del colegio, porque ya estás a punto de obtener tu famoso DNI, ¿no? Mayoría de edad. Entonces yo dejo ahí suelta esa pregunta, muchachos, o sea, ¿por qué somos transgresores? ¿Cómo se genera esto? O sea, ¿se puede dar vuelta? ¿Se puede combatir esto? ¿O ya es innato y vamos a seguir? Y solamente que estamos hablando de nuestro país, ¿sabes? Porque otro tema sería a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Eso es otro, de repente por otro episodio, ¿no? Pero por ahora simplemente lo dejo así, ¿no? O sea, ¿por qué los peruanos, porque estamos hablando, nuestro programa se llama así, ¿no? ¿Somos transgresores? ¿Por qué somos transgresores? ¿Cómo se origina eso? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que qué importancia, ¿no? De los medios de comunicación, como lo menciona Jorge, porque los programas que uno va absorbiendo y tiene como referencia a su formación, y más aún que es una persona que ya pasó de ser un adolescente a ser una persona adulta, una persona que contribuye a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí juega un rol muy importante, creo yo, desde el hogar, en la casa. Primero hablemos sobre la formación de las familias que están unidas, ¿no? Que tienen la posibilidad de educar y estar con sus hijos en el hogar. Entonces, a veces uno tiene que dirigir a sus hijos, tiene que ponerle las cosas claras, porque antiguamente la educación, como era antes, comparación de ahora, se hacía respetar. Anteriormente, los padres autorizaban a los profesores, como bien me cuenta mi papá, que es una persona ya mayor, que la educación era más estricta, había mayor respeto, no había tanta broma, porque a veces uno puede dar la confianza a una persona, pero le das la mano y ya se va hasta el hombro. Entonces, se originan muchas cosas, que a veces los jóvenes que son presa fácil, por así decirlo, caen muy rápido a que puedan ir por el mal camino. Son personas jóvenes que todavía no tienen formada su personalidad y entonces viene el amigo, le dice, oye, vamos a hacer esto, y lo toman por un mal camino que puede ir, no sé, al mundo de delinquir, al mundo de las drogas, al mundo de ser una persona machista, agresiva, no respetar a las mujeres, ver también como referencia los canales como los cómicos ambulantes que se veían antes, la campaña que mencionó Ernesto y muchas cosas más. Entonces, también no significa que las personas que no hayan crecido con sus padres tienen que tener la capacidad de darse cuenta y ver qué es lo que están haciendo, porque hay un dicho muy grande que dice, el que quiere malograrse, se malogra. No significa que porque tú estés con una manchita que no hace las cosas bien, no significa que tú no puedas darte cuenta y dar un paso al costado y tomar las cosas de buena manera. El Perú es un país increíble, prácticamente lo tenemos todo, simplemente es cuestión de administrar y manejar bien las cosas. Entonces nosotros podemos ser una gran potencia, pero tenemos que admitir que nos falta, somos un país subdesarrollado, hay que mejorar ciertas cosas. Entonces, yo digo de que también hay personas que han venido desde abajo, no han tenido el apoyo financiero, no han tenido el apoyo de una persona que te oriente, pero han sabido trabajar y ganarse las cosas desde pequeños, salir a la cancha, porque los peruanos somos personas trabajadoras, somos personas emprendedoras, personas con coraje que nos salimos a buscar nuestras propias oportunidades en las calles. Entonces, hay personas del bien que van a buscársela y son las personas antiguas de las que yo más rescato los valores, porque ahora ya no se ven, se han perdido prácticamente los valores, el respeto hacia el prójimo. Hay personas que se creen superiores, personas que ya no le puedes decir un comentario porque para decirle algo ellos lo toman a mal, siempre paran a la defensiva. Y no, porque ya pasamos a otras cosas, a problemas mentales. A veces creen uno de que las personas tienen problemas de salud que son, no sé, una fiebre o una tos. Claro, son problemas que uno tiene de salud, pero el problema y el cuidado más importante es aquí, el cuidado mental. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué actividades? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es nuestra formación como persona? Entonces, yo creo que tanto las personas como que no han tenido la posibilidad de vivir con sus padres, que los puedan educar, pero se han dado cuenta que somos pocas y somos esos los verdaderos peruanos que queremos el cambio, y a la vez también tenemos las personas que no se dan cuenta y se dejan llevar por la muchedumbre, se dejan malograr, y bueno, y ahí se ven todos estos casos, el caso muy común que fue del joven de Gringallo, si ustedes lo recuerdan. Imagínense, todas esas personas tratan de agrupar, de atraer a las personas jóvenes porque son presas fáciles. Entonces hay que cuidar mucho a los jóvenes, los padres, los roles importantes que cada uno tiene es saber poner mano dura. Quizás algunos le dicen, no, ¿sabes qué? Se dejan llevar por unas lágrimas o le da pena el hijo. No, pero a veces la madre, tanto como el padre, tiene la mano dura y lo castiga.
pero es por el bien de nosotros. Entonces, al final, cuando una persona de joven lo educa, lo sabe formar, ese árbol va a crecer enderezado, no va a crecer torcido, porque cuando ya está el árbol fortalecido y está torcido, no se puede enderezar, señores. Entonces, hay que tener mucho en cuenta el rol de la educación en casa. Y si no, no importa, tú tienes que darte cuenta, ser consciente. A la vez también, por ejemplo, nosotros como sociedad, las personas que vienen de la sierra tienen la costumbre de tener bastantes hijos. Vemos familias de 4, 5, 6 personas. Y al final se genera también la clase social extremadamente pobre, porque vemos que aquí en la capital, en Lima, los cerros han abundado bastante. Entonces también de por ahí va que las personas se van perdiendo porque estamos en una sociedad que no tenemos las seguridades, no tenemos también las condiciones para vivir de una u otra manera, que tampoco es excusa para echarle la culpa al gobierno, que yo no voy a cambiar porque el gobierno no me da las condiciones, que yo no voy a cambiar porque él no cambia, no. Nosotros creo que estamos en la capacidad de darnos cuenta y poder cambiar. Mi opinión es de que todo empieza desde casa y darnos cuenta y formarnos respetuosa y estrictamente para la vida. Vale. Bueno, el tema, como se dan cuenta, tiene bastantes linderos, ¿no? Y una de las cosas que queda clara es que si pensamos en la pandemia y vemos signos de transgresión, empecemos en orden, ¿no? La transgresión y estas conductas no son solamente una cuestión que tenga que ver directamente con la situación de confinamiento. El confinamiento lo que ha hecho es poner de manifiesto cuán transgresores somos, muchos de nosotros. ¿Le ha pasado a otras sociedades? Sí, también están pasando cosas extremas en otras sociedades, no somos la única. Eso es innegable. No se trata de ser el más malo o el más bueno de la película, no. En todos los países y en todas las coyunturas existen manifestaciones de malestar porque la situación actual no es una situación sencilla. Pero lo que no deberíamos de hacer es escudarnos detrás de la pandemia para no enfrentar algunas taras que tenemos en nuestra conducta como sociedad. Esto que decía Jorge hace un rato cuando hablaba de que no es de ahora, sino desde siempre, que no respetamos a las otras personas, que tenemos una conducta a veces transgresora, porque transgresor también es que tú quedes conmigo en un horario y llegues tarde, ¿no? Estás transgrediendo mi libertad, quedaste conmigo en algo y me dejaste plantado y ni siquiera tuviste el detalle de llamarme a decirme, flaco, voy a llegar 10 minutos tarde. Y hay gente que llega tarde y todavía se molesta cuando uno le llama la atención. Y dice, oye, pero la víctima soy yo, viejo, me hiciste venir temprano. Es un signo de transgresión que de repente nosotros aquí lo veamos como algo poco grave. Cuando uno, y lo digo porque yo he vivido fuera y ustedes lo saben, cuando uno comete alguno de estos pecadillos en otro contexto. Yo llegaba tarde cuando he vivido afuera, en Uruguay, en Argentina, y estaban haciendo algo, y yo llegaba tarde y volteaban así y me decían, ¿y a vos? ¿Qué te pasó? Pero así de frente, ¿qué te pasó? Y uno decía, guarda, este me está cuadrando. Sí, pues te estaba cuadrando, porque hay ciertas cosas que son pecados sociales en otros lados, y acá nosotros nos reímos y creemos que no es grave. Es un chiste, es una broma, no, pero para otra gente no es una broma. Entonces, efectivamente, cuando uno hace este tipo de contraste, se da cuenta que en otros lugares hay cosas que son más graves, hay gente que por ahí en algunas cosas es más rigurosa, es más respetuosa o es menos respetuosa. Exacto. Reitero, no se trata de decir somos los peores o somos los mejores, se trata de darse cuenta que a veces no nos hacemos cargo de muchos signos de irrespeto que tenemos como valores sociales, ¿no? Entonces, y eso es un tema que, lo que dijeron varios de ustedes, ¿no? Al final nos lleva a un criterio que es la educación. Y la educación no entendida como ir al colegio para aprender matemáticas, ¿no? Sino la formación humana. Esa que en nuestra época, los que somos ya mayores de 40, dependía mucho de la crianza de los 10 primeros años, ¿no? Donde estábamos al lado de los padres. El mundo ha cambiado mucho. Hoy en día papá, mamá trabajan y a veces no los vemos en ningún momento. Están los abuelos, están amigos, están otras personas influyendo en la educación de nuestros hijos. Y cuando hay ausencias de estas personas, acá tenemos a un buen suplente, ¿no? Que también entretiene, que también aconseja, porque con un smartphone yo entro a redes sociales, me comunico, me hago de amigos, me expongo también, ¿no? Porque yo comienzo a tener una amplia gama de relaciones y algunas pueden ser
tóxicas, y yo no lo sé. Yo creo que por ahí también comienza a darse un poco como decimos en Perú, la maleadez de esta sociedad nuestra, en donde a veces no sabemos dónde, pero empiezan a haber algunos hábitos que no existían antes, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente amiga me decía, pero nuestros viejos eran gente muy derecha, ¿por qué la generación de ahora no es así? Y yo digo, es que a veces esos viejos no estuvieron siempre junto a nosotros, o no pudieron darse el tiempo, porque se estuvieron rompiendo el lomo, porque nos tocaron crisis muy feas. Los 80, los 70 tuvieron crisis muy feas, donde las familias tuvieron que estar trabajando, lomeándose. Y por eso capaz teníamos más cerca a los abuelos que a nuestros padres, ¿no? Y esa historia se repite. Entonces hay cierta ausencia, que no se trata de esto de generar culpas, ¿no? La idea de esto es auscultarlo para entendernos. Porque aquí lo que se trata es ver, ¿somos transgresores? Sí, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Cuándo se formó eso? ¿Por qué? Porque hay algo aquí que está mal hecho y que nosotros, si solamente entramos al lamento, al ver el efecto, no llegamos al cambio. La única forma de atisbar un cambio es generar un diagnóstico y decir, a ver, ¿qué cosa está generando esto? ¿Cómo lo cambiamos de raíz? Para mí el tema clave aquí es la formación de la conducta en la etapa donde desarrollamos e implementamos hábitos. Esa para mí es la palabra clave. Somos, no lo que decimos, somos lo que son nuestros hábitos. El que tiene el hábito de ser comunicativo, el que tiene el hábito de ser ordenado, organizar sus cosas, acordarse de sus abuelos, irlos a ver, ¿no? Hay gente que tiene afecto por muchas personas que es familiar, pero no los ve nunca, ni siquiera por WhatsApp. Pero sin embargo, cuando los saludan, ¡Abuelito, cómo te quiero! ¿No? Ahora, bueno, está la pandemia y muchos están ahí avalados ¿no? en su ensimismamiento, pero en realidad cierto es que a veces uno no tiene la actitud de, ¿no?, estar cerca de las personas, llamar al amigo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Comiste? ¿Necesitas? ¿No? Claro. Hemos empleado mucho nuestras relaciones y eso ha hecho que de alguna forma nuestros vínculos no sean tan sólidos. Entonces llega un momento en que como mis vínculos no son tan sólidos, yo estoy más aislado, estoy más solo, llego tarde, pues total, el otro no representa para mí mucho. Yo siento que, Jorge, por ahí también va un poco la cosa, ¿no? Como que se enfrían las relaciones para que si yo meto la pata en una relación de amigo, bueno, pues como no somos tan patas, como decimos acá, no pasa nada. Y comenzamos a tener una santa como indulgencia con nosotros mismos. No le cumplí, no pude, pues no pude. No pude. Y hay gente que te dice, no pude, me flaco. Y a mí me sorprende a veces, ¿no? Pero tú no eres su amigo, ¿cómo sabes? ¿No? O sea, la famosa hora cabana. Ernesto, antes de darle el pase a Jorge, tomando tu comentario, le quiero dejar pues este interrogante a Jorge, que es el sociólogo, el especialista en sociedades acá en nuestro panel. Es, por ejemplo, entonces, hablando de todo esto, el tema de la transgresión que está vinculado con la educación, quiere decir que si hablamos pues del tema netamente de la palabra, esta transgresión, que no solamente ya como lo estamos tocando aquí, es un aspecto, un ámbito grande, pues, ¿no?, en el tema de un sistema, pues, estatal y todo esto, sino que estamos desmenuzándolo a un tema social. Le quería dejar el tema de la pregunta, porque hay un montón de estudios que nos dicen, pues, ¿no?, infinidad, que estos son antivalores, que son prácticas. Entonces, la transgresión es una característica propia del ser humano, o por qué, mejor dicho, ¿por qué la transgresión es atractiva? ¿Por qué la transgresión es atractiva al ser humano? Tiene que ver algo con nuestro... Exacto. Yo digo porque hay que hacer un mea culpa acá nosotros. ¿Alguna vez nosotros hemos sido transgresores? ¿O somos transgresores? ¿O estamos siendo transgresores con alguna parte de nuestra conducta humana, social? Y de repente individualmente también, ¿no? Hemos visto que la transgresión no solamente es con el individuo que vive a tu costado. Entonces yo digo, te pregunto, Jorge, socialmente hablando, ¿por qué la transgresión es atractiva? ¿Qué tiene de chévere, de bacán? Para que nosotros digamos, oye, mira, yo transgredo las normas. Mira, y el otro es un lorna, ese respeta las normas, porque en el colegio pasa, ¿no? El que siempre para limpio, con la camisa dentro del pantalón, con la corbatita, ¿no? Ese es un monce, es un lorna, un cojinoa, porque siempre viene así, tal como le dicen los profes. Y el otro que anda todo deschavetado, como se decía ahí, ese es el pata, el bacán, yo quiero ser como él. Entonces, por eso digo,
¿Por qué es atractiva la transgresión, mi querido Jorge Martínez? Antes de responder a esta pregunta de tesis de grado que me ha hecho Gonzalo, te voy a decir algo que en un momento, ahora él me dice el especialista, ¿no? Yo le voy a responder, más especialista serás tú. Cuando yo hacía música en Venezuela, siempre nos bromeábamos, ¿no? Cuando en el mundo musical te dicen maestro, maestro, ¿no? Y siempre uno respondía, más maestro serás tú, ¿no? Un poco en ese sentido de que aquí uno, al final de cuentas, no tiene la verdad la construimos 4 personas hoy. Pero fíjense una cosa, ¿no? ¿Por qué aquí pareciera de que fuera normal no respetar las leyes? Porque hay una sensación social de que en el Perú no pasa nada si uno no respeta las leyes. Lo comentábamos en la reunión de preproducción. ¿Por qué hay presidentes, o todos nuestros expresidentes, y yo creo que Vizcarra no va a ser la excepción, ¿por qué han robado? Porque creen que la justicia no los va a agarrar, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos cuando de repente nos hace una inspección, un fiscalizador, ¿no? Exactamente, ese sentido de impunidad. Que claro, eso tú se lo preguntas a un holandés o a un inglés y para ellos ni siquiera creo que tendría que en su sistema no cabe esa situación de que yo voy a coimear a un policía o a un fiscal o a ninguna institución, porque hay verdaderas instituciones. Pero esto también tiene una explicación más allá de decir que uno es de un sitio, uno es de otro sitio. En función de lo que ustedes han definido en relación a la familia, ¿no? Porque claro, Ernesto hacía unas precisiones en términos de habilidades, yo lo voy a hacerla orientado en términos de valores. Y voy a solamente citar 4 valores, ¿no? Cuando uno se refiere a la familia, yo creo que la institución de la familia en el Perú está en crisis, porque creo que no le hemos prestado atención a la familia. Nos hemos olvidado de prestarle atención, porque hemos estado, después de un año 70 y 80 de mucha crisis, en estos últimos 20 años hemos hablado de mucho desarrollo económico, ¿no? Que el dólar esté estable, que el Perú es un país que recibe inversiones, pero ¿dónde hemos dejado el desarrollo humano? Con Ernesto y con Gonzalo, y estoy seguro ahora con Anthony también, nosotros hacemos mucho trabajo de capacitación pensando en el desarrollo humano, ¿no? Hablando de esas cosas que le hace falta a la gente para poder construir una verdadera sociedad. Entonces, esos primeros 7 años de infancia temprana, esos primeros 7 años que vivimos en el hogar, en nuestro hogar materno o paterno, son maravillosos para quien tenga una estructura familiar. Ernesto, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo éramos niños y jóvenes? ¿Cuál era la crisis en la familia? Los divorcios, ¿sí o no? Eso era lo más crítico. Hoy en día, divorciarse es algo absolutamente normal. O sea, la gente inclusive llega a decir, oye, qué bien que te divorciaste, ¿no? Estás feliz ahora. Y a veces no pensamos en los hijos. Y esos primeros 7 años de infancia temprana son maravillosos. Y como les decía, yo solo voy a tomar 4 valores, por temas de tiempo, naturalmente. Primero, la solidaridad, que ustedes han utilizado esa palabra en varias oportunidades. Yo, una vez dando una capacitación a chicos de secundaria en un colegio, les pregunto, ¿qué es la solidaridad? Y un muchachito, muy docto él, se levanta y me dice, profesor, la solidaridad es el estado sólido de la materia. Ernesto se ríe porque ya eso lo he contado en otros días. Y claro, uno dice, oye, pero, o sea, pero uno lo tiene que pensar y decir, a ellos les enseñan en ciencias naturales que la materia tiene estado sólido, líquido, gaseoso, qué sé yo. Y claro, uno podría decir, oye, mira, hay una lluvia en el norte y todo el mundo sale a donar agua y todo el mundo sale a donar la ropa y tal. Pero ser solidario nos hace ser no transgresores. Yo creo que son 2 cosas que van caminando como separados. Luego está el tema, por ejemplo, del respeto, ¿no? El respeto al otro, el respeto a uno mismo, el respeto a las leyes. Pero como yo le dije hace un momento, si a mí me van a poner la multa casi que de manera improbable,
o si yo hago tal cosa y el Estado no me va a castigar porque el Estado no me ve, entonces pues yo simplemente les sigo respetando al sistema, ¿no? El tema de la honestidad, porque fíjense, aquí estamos respondiendo a un problema. Cuando tú le preguntas al peruano cuáles son los principales problemas en el Perú, uno de ellos te dicen que es la corrupción. Pero ¿cómo le enseñamos a nuestra gente a hablar de corrupción si no le hemos enseñado lo que significa la honestidad? A veces, bueno, cuando yo era niño, yo llegaba a la casa con un plumón que no era mío, mi mamá, ¿qué es lo que me decía? Mañana usted lo devuelve. Y si yo no lo devolvía al día siguiente, ¡ay, Dios mío! Bueno, pasaba pues por la alcabala del castigo, ¿no? Hoy los chicos a veces no entienden eso. No, no importa, eso vale un sol, no, no te preocupes. ¿No? Es como el clásico ejemplo de que cuando tú llevas a un niño a una fiesta, a una piñata, a una fiesta infantil, y le dices, cuando van a reventar la piñata, ya, lánzate, agarra, abre las piernas, agarra con el brazo, porque si no eres un tonto, si no agarras suficiente cantidad de juguetes. ¿Qué le estamos enseñando? Ustedes hablaron de mentiras, ¿no? De cómo se le enseña al niño a mentir, ¿no? Dile que no estoy, o qué sé yo, ¿no? Las mentiras blancas. Y yo no sé quién inventó esa categoría de mentiras. Y por último, la tolerancia, lo que hemos venido hablando, o sea, no tiene que ser una ley escrita. Yo tengo que ser tolerante porque el contexto en el cual estoy es un contexto diverso, ¿no? Pero eso se enseña cuando tú estás en esos primeros 7 años de infancia temprana. Y digamos, para puntualizar esto, yo creo que deberíamos de pensar un poco cuál es el rol, en primera instancia, de los padres. Porque a veces muchos padres decimos, no, Gonzalito es peleón, en el colegio aprenderá. No, Ernestito no come en la casa, en el colegio aprenderá. Antonicito se trae de repente un plumón, en el colegio aprenderá. Y es una gran irresponsabilidad dejarle esa responsabilidad a los profesores, porque los profesores acompañan, pero no son los responsables son los padres. Ok, que la familia es mamá soltera, papá no ha habido, chévere. ¿Cuántos chicos han salido de hogares donde no ha habido papá o donde no ha habido mamá? O podríamos decir que no es así. ¿Cuántas familias han salido hacia adelante teniendo unos recursos económicos humildes y tienen hijos profesionales? Entonces no se trata de esas excusas. Yo creo que la semana pasada hablamos de superación personal y es necesario poner eso sobre la mesa. Otro tema importante es el rol de las instituciones, porque ese policía que quiebra la ley con facilidad, ese fiscal, ese abogado que no tiene ética, yo creo que también hay que revisarlo. Y en gran medida eso es lo que incuba este escenario de si somos o no somos transgresores. Son las 6:57 minutos de la noche. Estamos hablando acerca de si somos transgresores. Os invitamos a sus comentarios, sus preguntas a través ya hay de comentarios de mensajería. Comentarios. A ver. Un comentario de uno de nuestros fieles y amables seguidores, Gabriel Fabián, ya el conocido por todos nosotros. Gabriel siempre manifestándose aquí en los comentarios, y él nos dice a propósito de la transgresión, ¿no? Nos dice: la transgresión llega de diferentes maneras, ya sea voluntaria o involuntaria. Todo parte desde la casa, y la educación que nos brinden hace del individuo una persona de bien para la sociedad. Él se lamenta porque en estos tiempos, bueno, las circunstancias son adversas, pero nunca se pierde la fe en los que llegan para mejorar como personas y como país. Entonces es hincapié, como estamos hablando, ¿no? El tema de educación. Y a propósito de lo que estaba hablando Jorge, ya ampliando un poco el tema en cuestiones de las instituciones, hay que ampliarlo, ¿no? O sea, estábamos hablando primero del tema micro, ¿no? Cómo es en tu convivencia social, tu familia, un poco más en el colegio, pero ya el colegio entra a tallar con un tema de instituciones, ¿no? Son instituciones educativas. Pero ¿qué pasa si ese individuo transgresor ya pasó, como dijo Jorge, es un punto muy importante, ¿no? Tienes la careta de transgresor y la careta de solidario. O sea, cuando pasa algo,
que tiene que manifestarse en la sociedad, tú dices, oye, no, si no me manifiesto voy a quedar mal. Entonces me pongo mi careta de solidario y colaboro, pues, ¿no? Con asistencia, con ayuda, con víveres, no sé, dotación económica, XX. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, ahí solo y ya pues estoy comiendo algo en la calle, voto esto, o estoy en el bus y estoy comiendo mi mandarina, la pelo y la voto. Total, hay personas que la municipalidad les paga para que limpien. ¿Ya? Pero eso de ahí se desarrolla, ¿y qué pasa si esa persona se vuelve funcionario público? Entonces va creciendo y va a llegar a una institución pública. Entonces ahí entra el tema de nuestro armatoste económico, social, político peruano, si se le podría llamar así, que es nuestras instituciones públicas. ¿Qué hacer, no? Si las personas, o sea, la institución, como dicen, hay una palabra que se llama institucionalidad. La institucionalidad de una sociedad o de una nación se basa en ¿qué? En las personas, como bien dijo Jorge, ¿no? Se hacen las leyes, ¿quién las hace? Las personas, para que las cumplan las personas. Entonces, en el tema de institucionalidad, ¿por qué se transgrede también tanto el tema, ¿no? O sea, si la institucionalidad se fundamenta en las normas, en el aparato jurídico para el cual fue hecho, ¿no? Y las personas juran pues ante una constitución, ¿no? Yo voy a respetar las leyes y todo el tema. ¿Y por qué entonces se da eso? O sea, si es tan, el hecho es punible, o sea, ¿por qué hay anomia legal, si se podría llamar? ¿A qué estamos yendo como país, muchachos? En el tema, si ya lo llevamos al tema más general, ¿no? Porque estamos hablando del país, ¿no? De los peruanos. O sea, los peruanos no vamos a caracterizarnos por eso, ¿no? Ah, no, vas a otro país, ¿no? Ay, Perú no es choro. Ay, Perú no es su país. Mira, en mi país, por ejemplo, yo estoy acá, yo voy de visita a Suecia y me porto bien, correcto, no respeto las normas, no ensucio, ni siquiera escupo en el suelo. O sea, acá es algo típico, ¿no? O sea, ni siquiera he hecho un papel, ni siquiera un trocito, nada, ni un papel. No voto, pero cuando vengo acá a mi país sí hago todo lo contrario. ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta. Hay el tema de la institucionalidad, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo nosotros para cambiar esta imagen que en el país estamos dejando? ¿Y por qué la institucionalidad, no sé, o de qué manera podemos hacer nosotros los ciudadanos de a pie para poder mejorar? Ah, y a propósito les quería comentar, ¿verdad? Algo, antes que me olvide. Justo acá había sacado una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, ¿ya? Una encuesta acerca de las próximas elecciones, ¿no? Y acá un dato revelador, ya para cerrar mi intervención. Dice, para la elección presidencial, un 51% de peruanos no tiene a nadie por quien considere votar. Ojo, la mitad. Un 15.9% elegiría a Vizcarra, pero ya saben que Vizcarra no puede lanzarse, pese a que no puede postular. Y un 62% prefiere un candidato que no respete leyes con tal de que muestre resultados. Ahí está, o sea, que no respete. Ya nosotros conocemos, no quiero decir nombres, cuáles serían los posibles candidatos que están dentro de esa categoría. Pero mire, y esta es una encuesta que fue en agosto nomás, en agosto de ese año, hace un mes. Imagínense. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde va la institucionalidad? O sea, ¿qué cosa estamos haciendo? Y si esto va a seguir así, va a tornarse ya una práctica común, ya, tú vas a trabajar a una institución pública, ya, tal cual tienes que ser transgresor. ¿Por qué? Porque no te va a pasar nada. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Sin ser tampoco ave de mal agüero, muchachos. Cuando estamos hablando acá desde un punto de vista, me van a decir, no, que Gonzalo siempre dice todo lo malo, negativo, pero los peruanos tenemos cosas positivas. Sí, pero estamos reflexionando de esas cosas negativas para corregir y para sumar a nuestras cosas positivas. ¿Cómo ven ese aspecto de la transgresión institucional en la política o en la vida peruana nacional? Yo lo que dice Gonzalo lo noto bastante porque realmente lo que se ha generado también socialmente en los últimos años es un vacío de expectativas en la sociedad, ¿no? Como han habido vacío de propuestas, las propuestas no calan, incluso ya estamos a un año de elecciones en nuestro país, y lo que sucede es que la gente está desconcertada. Hace unos días vi una encuesta en donde creo que habían preferencias por uno u otro candidato, pero la cifra más alarmante era que el 75% de la gente no quería saber nada con nadie, ¿no? O sea, las cifras que daban como puntero a un candidato o a otro eran representativas del 25% de la gente. La gran mayoría no quiere saber nada con nadie. Y esto no es de ahora, vuelvo, no es por el efecto pandemia ni por... No, ya la gente está descreída de estas propuestas políticas desde hace rato, ¿no? Estas cifras se repitieron cuando fue la elección en donde ganó Kuczynski. O sea, no es de ahora. Hay un descrédito muy grande
Y vuelvo, tiene que ver con esta actitud que mencionaba Jorge de descreimiento. Hay un descreimiento de las leyes, hay un descreimiento del orden jurídico. La gente siente que esto es un viva la pepa. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué me esmero yo en hacer las cosas de una forma determinada? Cuando acá, desde el que está más arriba hasta el que está más abajo, la gente hace lo que quiere, ¿no? Vivimos un país transgresor. Transgresión también es, por ejemplo, desde cierto punto de vista, el pirateo. Y el pirateo es una segunda cultura en nuestro país. Somos uno de los países más piratas de Latinoamérica, ¿no? Una de las cosas que se insistió mucho cuando el Perú se reinsertaba económicamente al mercado internacional era que dejáramos de ser la capital del pirateo en Latinoamérica, ¿no? Porque somos un país donde somos muy buenos imitando, ¿no? Muy buenos imitando. Basta ver yo soy, ¿no? Basta ver yo soy. Somos muy buenos imitando. Entonces yo soy un poco enemigo de esos criterios, particularmente porque ustedes saben bien que trabajo mucho en lo que es generación de marca propia. Entonces yo no le recomiendo nunca a un cliente que esté mirando lo que hace el de enfrente para que lo copie y trate. No, o sea, no hay necesidad de hacer eso. Uno puede investigar un contexto, ver lo que hacen otros, aprender de las grandes marcas porque tienen grandes procesos y grandes desarrollos, pero yo no soy amigo nunca de la imitación. Yo creo que uno tiene que mirar, luego que miró hacia afuera, mirar hacia adentro, ¿no? Para ver dónde reside el valor propio. ¿Para qué? Para desarrollar sobre ese valor propio un proyecto propio de marca, ya sea personal o marca corporativa, empresarial, institucional. Entonces, yo siento de que una de las alternativas, porque nos hemos metido en un lío grande, ¿no? Esto de ver el perfil transgresor es un tema que a veces a uno lo deja como, ¿no? Contra las redes, así, ¿no? Un poco como que atemoriza, porque dice, ¿y acá cómo salimos, no? Bueno, hay varios temas para ver. Hay un contexto social que ha graficado muy bien Jorge hace un rato cuando nos hablaba de todo lo que está detrás de este criterio. Yo lo que estoy mirando es otra cosa, ¿no? Yo siento que muchas de estas manifestaciones transgresoras, que son generadoras a veces de conductas violentas, ojo con esto, ¿no? Conductas de oposición, conductas de irrupción, de tratar de buscar socavar al otro, tienen un pequeño gran problema. Si bien es cierto, alguien habló hace un rato de que el peruano de la costa, el de la sierra, el de la selva, ¿no? Somos un conglomerado de culturas que tienen muchas diferencias y muchas veces hemos hecho más énfasis en la diferencia que en la similitud. Eso es un tema que también genera desunión, ¿no? Genera enfrentamiento, ¿no? El de la costa no confía en el de la sierra y viceversa, ¿no? Yo, volviendo al tema de mis tiempos en Buenos Aires, yo recuerdo mucho que en el interior argentino le tienen mucha pica a los porteños, o sea, a la gente de la capital. Y cuando yo viajaba por algún evento a el interior argentino, a Córdoba, por ejemplo, una hermosa ciudad, la gente quería detectar si yo era porteño. Y si yo era porteño, me miraban con mucha más desconfianza. Si decía que era peruano, me tenían más afecto. O sea, había tanta rivalidad con el porteño, porque ¿qué cosa era el porteño? El capitalino, canchero, que todo se la sabe, que nos busca caminar, que nos va a venir a enseñar acá. Y esa era una percepción que uno cuando ha estado en el interior la veía. Yo la veía en Córdoba, en Mendoza, en otros lados, porque había cierto rechazo al porteño. Entonces yo venía de Buenos Aires, ya un poco el acento estaba muy hecho al estilo porteño, entonces la gente dudaba, este flaco es, entonces, ¿de dónde es usted? Ah, yo soy extranjero, decía, yo soy peruano. Ah, qué bueno, bienvenido. Había como mayor receptividad para el extranjero que para el porteño, porque ese es un tema social en ese país. Esto pasa en todas las latitudes, aquí en Perú también nos pasa, ¿no? La gente tiende a juzgar, a etiquetar, y estas etiquetadas hacen de que a este lo tachamos porque es de tal parte, a este lo tachamos porque cree en tales cosas, a este lo tachamos porque es sociólogo, a este lo tachamos porque le gusta hablar de coach. Y comenzamos a etiquetar a las personas y comenzamos más bien a desmembrarnos socialmente, ¿no? Somos un grupo, somos una gran nación con demasiadas diferencias. Yo creo que está bueno entender el criterio de diversidad. Somos diversos, tenemos distintas formas de pensar, muchas religiones, muchos credos, muchas formas de ver el mundo, pero somos un solo país, ¿no? Somos una sola bandera, somos
eso que siempre decimos cuando vemos el fútbol, ¿no? Porque cuando la gente ve el fútbol y Perú clasifica, somos todos unidad, somos un puño. Parece que la emoción en Latinoamérica, porque también pasa en Buenos Aires y en Santiago y en todas partes, la emoción que está reservada, la emoción y la unidad son un patrimonio del fútbol. Se acaba el fútbol y volvemos a pelearnos por lo que sea. Todos hemos escuchado tristemente esa frase que algunos acuñan como verdadera y otros no, eso de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y tiene que ver con esa situación confrontacional que tenemos a veces, ¿no? A mí también me pasó en el exterior, y esto es doloroso, pero es verdad, haber tenido que confrontar más con compatriotas que con argentinos. Entonces, si a mí me preguntan eso, yo me rasco la cabeza y digo, bueno, si yo hablara bajo muchas experiencias que he tenido, yo debería afirmar por lógica, por estadística, por matemática, que pareciera que fuera así. Que a veces es más fácil confiar en un extranjero que en tu compatriota. Porque a mí también me pasó, particularmente, ¿no? Entonces, yo creo que este es un concepto que cada uno puede tener diferentes puntos de vista porque cada uno responde a su propia vivencia. Pero es cierto que somos una sociedad a veces muy confrontacional. Estamos muy predispuestos al conflicto, al choque, ¿no? Y es porque también han habido temporadas donde ha habido gente que se ha sentido abusada por otra gente. Entonces no confía en esa gente, ¿no? Hay diferencias, ¿por qué? Porque este tiene plata y este no tiene plata, porque este sabe mucho y se aprovecha el que no sabe, porque este que sabe mucho bulea al otro. Entonces empieza a haber un momento en donde la sociedad se predispone demasiado a una situación de conflicto. Yo creo que es un tema que tiene dos colores. Tiene el componente social, que Jorge lo puede explicar mucho, y mejor que yo, y tiene el componente humano. El componente humano tiene que ver con los monos que yo tengo acá en la cabeza, con las cosas que yo creo, con el daño que he tenido de repente en mi infancia, porque fui pobre, o porque no fui un tipo agraciado, o porque fui lorna, como decimos acá en Perú. Entonces yo y arrastro algunos problemas, ¿no? Y me predispongo para entender que la vida es una pelea. Es cierto que en la vida hay que tener momentos de enfrentamiento, pero si yo veo ya toda la vida como una lucha, entonces yo salgo con una armadura a la calle, pues, ¿no? Y a la primera que me disparan, yo también saco mi rifle y disparo. Y un poco que la sociedad se ha vuelto así. Y hace 20 años, de repente, esto existía, pero en una medida menor. Ahora que sucede la cuarentena y nos genera un contexto excepcionalmente crítico por las limitaciones, estas personas que ya tienen estos problemas se sienten como con mayor presión. Entonces tenemos un peruano más reactivo, más agresivo. Ojo, la agresión no es de ahora. Creo que Jorge podrá informar los niveles de violencia que tenemos en nuestro país, los niveles de feminicidios, ¿no? Hay unas cifras que son brutales, la verdad, muy tristes. Y estamos viviendo en esa sociedad no desde la pandemia, esto es desde antes. Incluso hay cifras de violencia contra la mujer ahora en tiempo de pandemia, con todo y lo que representa esta condición. Entonces, yo me remito a un criterio, bajo mi perspectiva, que hace tiempo creo que lo dije en un programa. En más de las veces, somos nuestros peores enemigos. Nosotros somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque a veces no terminamos de entendernos bien, no terminamos de aceptarnos tal como somos a nosotros mismos. Y estamos buscando pleito allá afuera, cuando el verdadero pleito está acá adentro. Esa gente que está muy predispuesta al conflicto, en el fondo, es un conflicto caminante. Yo doy lo que yo soy. Si yo busco pleito, es porque yo soy pleito. Acá adentro hay un tremendo pleito. Y la manifestación externa es estas rivalidades, estas desconfianzas en el trabajo, estos sabotajes. Entonces, lo que yo puedo encontrar cuando analizo esta realidad es que muchas veces nuestra sociedad está un tanto enferma, está un poco adoleciendo de estos problemas, y como no nos damos un espacio para reflexionar sobre estas cosas, pensamos que siempre el problema está en el otro. El otro es mi enemigo, el otro es el que me persigue, y a veces uno se da cuenta, ¿no? Y yo soy honesto conmigo mismo. A veces me doy cuenta que el problema soy yo, o sea, que malinterpreto, que juzgo, que digo, este maldito quiere hacerme esto. Y a veces no es así, me equivoco yo, porque estoy mal predispuesto, porque soy fruto de mis situaciones pasadas que me han condicionado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano personal, yo siento que cada uno de nosotros tendría que reconciliarse profundamente consigo mismo, porque a veces el contexto no está tan contaminado como yo creo que está.
Yo de alguna forma lo contamino un poco más cuando voy en una actitud de patalzada, o sea, a la defensiva, ¿no? Voy a rivalizar. Entonces, esto se transforma en un campo de batalla. Entonces, ahí yo creo que cada uno tendría que mirarse en el espejo y darse cuenta cuán responsable es de este contexto social que, repito, de tanto conflicto, de tanto pleito, lo que tú decías, Gonzalo, ¿no? Yo he estado en un, no sé, en un bus o en un carro y veo que el carro frena y se baja el tipo de la combi y se pelea con el de la otra combi. Y toda la gente desde el bus alentando a su chofer. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Es una violencia fuera de serie, dice, ¿no? O sea, hombre, son dos tipos que están manejando, pero se cierran, porque ya desde que yo le cierro el paso al otro, ya me quiero bajar y matarlo. Y yo he visto gente que se baja, estacionan los carros, atrás hay 10 vehículos y empiezan a trompearse los 8 choferes. Y es una violencia irracional, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Este tipo tiene un mono adentro. ¿Qué mono? Un gorila adentro. Que a la primera que se le pase a alguien, el tipo ya sale violento, porque salimos a trabajar así. O sea, tenemos un gorila acá adentro, que si no llegamos a domesticar, pues nos va a meter continuamente en este tipo de pleitos. Antes de darle pase a la opinión de Anthony, acá hay intervenciones también en los comentarios, Anthony, a ver si también nos ayudas, porque hay una interrogante también de Susana Tipiani. Nos dice, buenas noches, nos saluda a todos y nos dice, ¿cómo podemos cambiar el comportamiento del transgresor si es uno de los integrantes de la familia? ¿Qué mecanismo de defensa se recomienda? Esto cuando estábamos hablando del tema de en la primera parte, el tema de la transgresión y de la forma de cómo se forja la transgresión dentro del núcleo familiar, ¿no? Ese es el punto. A ver, Anthony, no sé, tú como coach, como una persona vinculada en el tema del desarrollo humano, la superación personal, ¿cómo podríamos aconsejar a la señorita Tipiani en el tema de su pregunta, ¿no? ¿Cómo cambiar el comportamiento del transgresor si es uno de los integrantes de la familia? Mira, qué buena pregunta, de verdad, porque ahora vemos en la actualidad que hay muchos actos de violencia, muchos feminicidios, mucha homofobia en nuestro país. Entonces, respondiendo a esa pregunta, son pocas las personas que están dispuestas al cambio. Es todo un proceso que se tiene que pasar. Por ejemplo, una persona cuando ya tiene una personalidad establecida, es un poco difícil, no imposible, que pueda cambiar. ¿Por qué? Porque ya tiene sus actitudes, tiene sus emociones, sus comportamientos. Como dice Ernesto, tiene los monos en la cabeza en la cual se desata de una manera que no es por todas las experiencias que ha vivido. Yo recomiendo cuando ya se llega a un extremo y la persona no quiere cambiar, tratarlo ya sea a un psicólogo o quizás a un psiquiatra. Pero primero, ante todo, es la comunicación. La comunicación, quizás la otra persona puede ser una persona compulsiva, muy agresiva, pero la otra persona, si se pone a esa altura de la persona, al final nunca se van a entender. Quizás, creo yo, depende el nivel de la persona a la cual, porque hay también personas que se le debe hablar igual para que la otra persona no se siente inferior y la otra persona no crea que está dominando la conversación o el tema, el ambiente. Entonces, yo creo que si es una persona que es muy agresiva, muy compulsiva, debe de tomar las medidas necesarias, quizás puede llamar no sé, a algún apoyo del Estado, porque no puedes tocarle jamás o alzarle la mano a un familiar, creo yo. Pero si lo puedes conversar, ver el momento, la oportunidad en la que puedan dialogar, ¿cuál es el problema? Llegar al fondo del problema de la otra persona, porque siempre hay momento para conversar, de dialogar y ver cuál es ese problema que tanto nos afecta. Quizás a veces somos personas agresivas porque de pequeños hemos sufrido violencia familiar. Puede ser ahí el caso. Puede ser que el padre le haya acostumbrado al hijo a que le esté golpeando, le esté dando muchos correazos o otro tipo de castigos, etcétera, y él ya crece con esa formación. Crece con una formación de que todo lo ve solucionarlo con golpe. Y no es la manera de eso. A veces la mujer tiene ese potencial de poder calmar al hombre, escucharlo, porque es muy distinto, ¿no? El lenguaje de un hombre estamos acostumbrados a hablar siempre con hombre, es nuestro lenguaje así masculino. Y cuando nos topamos con una mujer, hay cosas que no van de acuerdo a la conversación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la mujer es una mujer, hay que hablarla tal cual, no hay que hablarle como un hombre, faltarle respeto, ser un poco toscos, no. Entonces, yo creo que ahí debe de haber una conversación, hacerle un feedback a esa persona, pero si en caso ya es una persona muy compulsiva, una persona demasiado agresiva, tomar las medidas necesarias para que esta persona
pueda cambiar de otra manera. Creo yo que ahí va, hay niveles, ¿no? Para poder arreglar esto. Primero una conversación, dialogar con tu pareja, hablar, y si ves que esto no cambia, sigue siendo lo mismo, pues hay que tomar decisiones en la vida en la que tienen que ser estrictas y ver si es que damos un paso al costado. La diferencia también, o la ley del hielo se habla, ¿no? Porque duele a veces que en nuestra propia familia hayan estos casos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta hacernos respetar por más familia que sea. Ese es mi consejo, mi comentario. Un aporte más, estoy de acuerdo con Anthony. Yo creería que una de las cosas siempre recomendable, hay varias cosas. Uno que hay que entender, primero que nada, la pregunta es bastante amplia, pero uno tiene que entender de qué tipo de agresor estamos hablando, ¿no? Hay un agresor que tiene mala actitud, hay un agresor que es agresor verbal, falta de respeto, o hay un agresor o un transgresor que es una persona que ya es violenta y agrede físicamente. Yo creo que si nos miramos ese tipo de conceptos, nos daremos cuenta que no podemos aplicar la misma estrategia con el mismo personaje. Lo primero es diagnosticar a quién tenemos enfrente. Y eso va a implicar tomarse un tiempo. Porque a veces uno tiene una idea en la cabeza, él tiene otra, y yo quiero ir a decirle que no haga esto así, que lo haga de otra forma, y la persona de plano me rechaza, porque siente que él tiene sus razones para hacer lo que está haciendo. Entonces, una cosa que también se recomienda cuando uno tiene que lidiar con una circunstancia crítica, sobre todo en un tema que tiene que ver con la familia, ¿no? Yo tengo que estar dispuesto a invertir un poco de tiempo. Ir de frente a decirle al otro, tú estás mal, tú deberías hacer esto porque tú eres el violento. Sí, pues puede ser muy cierto, pero la persona no va a... Si el tipo es violento y es caprichoso, no va a aceptar ese consejo, ¿no? Muchas veces tomarse un tiempo es, oye, vamos a dar una vuelta, vamos a tomar un café, no sé, obviamente en este momento pues el tema del café está difícil por la pandemia, pero tomarse un tiempo, porque muchas veces, muchos de los mejores consejos que usted le puede dar a otra persona, si los dice, ¿no?, en un espectro de confianza, un espectro de afecto, es mucho mejor recibido que si lo dice en un espectro de confrontación. Porque cuando uno discute con una persona discutidora, casi siempre pierde. ¿Saben por qué? Porque la verdad nunca va a salir a la luz. Porque el discutidor está en una situación de defensa y considera su consejo un ataque. Entonces va a ser muy difícil que se aterrice una solución. Otro consejo que yo le doy si usted afronta una circunstancia así, antes de ir a la pelea o a la lucha, primero no lo vea como una pelea. Y segundo, mírese usted a usted mismo. Porque a veces uno cree que uno es el sabelotodo, que yo soy el tipo calmado, que yo en la familia soy el cerebral, ¿no? Y en realidad eso mismo a veces es el gran problema. Porque como tú eres tan genial, ¿no?, el otro se siente, ¿no?, más abajo, es el loco, ¿no? Entonces, de alguna forma, con quien no quiere hablar es contigo, porque dice, no, tú eres la genia que todo lo tiene claro, ¿sabes qué? No tengo nada que hablar contigo. Sí. Yo sí, otra cosa que siempre recuerdo, fíjense, se me ha ocurrido una historia que me contó hace tiempo un escritor amigo mío de temas de autoayuda, Osvaldo Cuadro Moreno. Me acuerdo siempre, yo lo acompañaba a muchas de sus conferencias, trabajamos proyectos juntos, y una vez Osvaldo contó una historia que yo me acuerdo mucho, fíjense cómo se me ha pasado por la memoria, ¿no? Una persona que lo busca y le dice, Osvaldo, usted es autor de libros de autoayuda, yo quisiera que usted me ayude, mi marido toma mucho, le dice. Mi marido toma mucho, y cuando toma se pone violento, se pone mal, ¿no? Entonces agarra y le dice, yo quiero que usted me ayude, usted ha hablado de sanación, de la mejora personal, ¿qué hago? Y él le dice, bueno, invítame a tu casa, le dice un día, ¿no? Invítame a tu casa para conversar con él. Ah, bueno, sí, usted. Lo invita. El tipo va a la casa, sale el marido, lo saluda y lo mira así pues con desconfianza, ¿no? Inclusive esperando, ¿no? ¿En qué momento empieza este sabelotodo a sermonearme? ¿No? ¿Y sabes qué es lo primero que le dice, que le dice Osvaldo al tipo? Sí. ¿No tenés un trago? Y el tipo le dice, ¿cómo? No sé, un vinito, le dice algo como para aflojar y conversar. Empatizar. Lo queda mirando, pero ¿cómo? ¿Este no es el tipo que me has traído para que yo lo chupe? Y la mujer lo mira, ¿no? Un vinito, así conversamos. Y el tipo va, abre un vino, y el tipo lo miraba ahí como agazapado, como diciendo, ¿en qué momento entra este a sermonearme o a caerme a bibliazos o con sus psicologicismos?
Y este empieza a conversar con él y empieza a generar un vínculo relacional. Le pregunta cosas, establece confianza. Y en un momento el mismo Osvaldo le cuenta, ¿no? Un problema que tenía él de personalidad cuando era muy joven. Porque sabes que cuando yo era muy joven era muy violento. Y la gente no entendía mis razones. Y yo me exasperaba y me desesperaba más. Y el tipo lo comienza a mirar y le dice, me pasa algo parecido. O sea, ¿qué cosa es lo que hizo el flaco? Generó, ¿no?, un clima, abrió la cancha, se metió en su mundo, no lo satanizó, no lo condenó, no le dijo loco de miércoles, ¿cómo es posible que tú a tu mujer no hubieras ganado nada? Y yo me pongo a pensar y digo, en un tiempo como este, menos todavía, ¿no? Porque la gente tiene 60 millones de excusas para decir lo que yo hago está bien, ¿usted qué sabe? La historia termina muy bonito porque terminan, él en ningún momento le dijo que no chupe, en ningún momento le dijo que tenía que cambiar, simplemente estableció las bases de una relación de amigos, en donde como le abrió su corazón y le contó que él tenía también algunos problemas de carácter, generó una empatía. ¿Le suena esa palabra? Esa palabra es muy clave. Yo difícilmente voy a lograr el cambio de conducta de otra persona si no logro empatía, que es que el otro perciba que yo sí me puedo poner en sus zapatos. Si yo logro eso, ya logré bastante. Hoy, mañana no lo vas a cambiar. Esto es un camino, pero que vas a poder recorrer si puedes caminar al costado del otro. ¿De qué forma? De forma empática. Si yo no logro establecer ese espectro de empatía, probablemente no me den ni 2 minutos de pelota, y es más, me van a seguir la cuerda y cuando tiren la puerta y yo me vaya, van a decir, fuera de acá. No me interesa hacerle caso a ese flaco. Entonces, a veces es más importante, el partido que me tengo que jugar es la conquista del corazón del otro. Porque si yo me posiciono ahí, después voy a poder seguramente ayudarlo mejor. Porque voy a ganar la confianza del otro. Esa fue la gran enseñanza que me dejó Waldo en esa tarde. Y la recuerdo hasta ahora, fíjense, ¿no? Ni siquiera lo había pensado para esta sesión. Pero por lo que estamos hablando me pareció válido compartirlo, ¿no? No, además que muy válido y muy aleccionador. Bueno, a toda nuestra audiencia les decimos que entramos en la recta final de este episodio número 7 de Sin Distancias. Hoy estamos hablando si somos transgresores. Y ahora vamos a las conclusiones del día de hoy, ¿no? Para un poco dejar la aportación, la cerecita del pastel. Y yo quisiera hacer un poco el cierre mío pensando en el sistema, ¿no? Y voy a colocar algunos ejemplos concretos, ¿no? En primer lugar, el número de feminicidios en el Perú este año son 25% más que el año pasado. Y los que más agreden a las mujeres son sus parejas o sus exparejas, en un 90%. Y la edad en que más agredimos a las mujeres en el Perú son entre 18 años y 44 años, es decir, cuando la mujer está en su mejor momento. ¿Qué significa esto? De que el sistema está podrido. ¿Por qué? Porque no hay justicia, el agresor no tiene valores, posiblemente la víctima no sabe que tiene derechos y el sistema está hasta las caiguas. Por ejemplo, las violaciones sexuales a menores de edad en pandemia, como Ernesto pedía hace un rato estadísticas. ¿Saben ustedes que solamente en época de pandemia en el Perú se han violado a 600 menores de edad en pandemia, en sus hogares? ¿Qué significa esto? De que tenemos un sistema de justicia que no llega, de que tenemos padres, tíos que están violando a las niñas, a las jóvenes, que no tienen el más mínimo sentido de lo que significa el respeto por la sexualidad de una menor. Hablemos de trata de personas. Solamente en cuarentena, en pandemia, en el Perú han desaparecido 1000 mujeres. Estoy hablando de cifras oficiales a todos los que siguen esta transmisión. En cualquier país civilizado de Europa, esto ya hubiese representado. Alguien iba a pagar pato. Alguien se iba a fregar, un primer ministro, un presidente. Aquí el sistema no sirve porque hay rutas definidas de trata de personas que atraviesan el Perú completo. Ahí hay complicidad de personas, de autoridades, de la policía. El negocio de las tratas de personas es muy lucrativo, pero eso no justifica de que se juegue con la libertad de una mujer. Yo solamente quiero decir de que tenemos que revisar el sistema. ¿Y saben por qué?
porque lamentablemente a veces cuando nos pasamos una luz roja y está ese policía que dice ya pues cómo es la cosa, te pongo tu multa de 500 soles o bueno, arreglamos. Y uno dice, ok hermanito, ¿cómo es la cosa? Un menú, 2 menús, 3 menús, y le pasamos sus 30 soles. A veces lamentablemente esos 30 soles son para que esa persona coma porque de repente no tenía plata, porque gana un sueldo de porquería, o de repente esos 30 soles son para que le lleve la cartulina y los colores a sus hijos a la casa para que hagan las tareas. Esa es la realidad. Ese es el sistema que tenemos que cambiar, sistema que hoy en día no tiene justicia, y eso hace que a veces seamos transgresores por eso. A veces nos toca transgredir porque no tenemos otra alternativa. A veces no hicimos bien nuestra labor como padres y no la estamos haciendo tal vez como hijos. Solamente me voy a robar 10 segundos más. Hace unos días me reuní con una autoridad, no voy a decir ni siquiera qué tipo de autoridad era. Y esa persona me da una opinión, que fue la opinión con la que cerramos la reunión. Y su opinión fue esta, me dijo, el problema de la corrupción en el Perú es que llegan a ser autoridad gente que llega a misia. Y como llega a misia, pues tú le pones 1 millón de soles y se vuelve loca. Esta persona que me lo dijo es un tipo que tiene mucha plata, que es autoridad. Y claro, ¿qué significa eso? De que el que llega, o sea, el rico acomodado que llega a ser autoridad no roba en un país donde tenemos a un expresidente lobista que tenía un montón de plata y que está hoy preso justamente por hacer los lobbies. Imagínense ustedes ese mensaje tan terrible que puede tener una autoridad. Entonces, yo simplemente dejo esto sobre la mesa para invitar a mis compañeros que hagan sus respectivas conclusiones y los invito a pensar en un mejor país. Adelante, chicos. Chévere, Jorge, gracias por tus conclusiones. Bueno, yo me uno a las conclusiones en el tema que tú dejaste a pie, antes de dar paso a los compañeros. Básicamente yo me centro en 2 valores, ¿no? Bueno, la palabra valores por sí es mi conclusión. O sea, este tema de la transgresión para evitar que se vuelva macro y se vuelva como una enfermedad social, parte de cada uno, ¿no? del ser humano, de la persona, y la persona constituye la sociedad. Entonces hay que trabajar en nosotros. O sea, sabemos que el día a día tenemos que ir a trabajar, tenemos familia, hijos, me tengo que preocupar por ellos, pero también hay que pensar, pues, no solamente es preocuparte financieramente, económicamente, que no le falte nada, techo, comida, salud, sino lo que forja al ser humano, ¿no? ¿Qué cosa es? La razón del ser humano, o sea, su forma de ser. Porque eso es lo que va a construir la sociedad. Y esta persona, cuando nosotros no estemos, son los que van a heredar la sociedad. Y qué sociedad van a formar depende de cómo nosotros lo inculquemos. Entonces los valores son una parte muy importante. Entre ellos yo quiero destacar el tema del respeto y la solidaridad, que son los pilares, ¿no? O sea, y tú puedes empezar por cosas mínimas. Por ejemplo, tú tienes tu mascota y, bueno, tu vecina tiene un jardincito, y trata, pues, no, o sea, no dejes los regalitos de tu mascota en el jardín de la vecina y dice, no se va a dar cuenta, y eso lo va a abonar, dice, ¿no? Va a abonar a las plantas. Pero ¿qué pasa si a tu vecina no le gusta que dejes tu regalito? ¿Qué te cuesta? Sal con tu bolsita, recoge. Eso es respeto. Otro tema, no sé, tú estás yendo en el bus, cede el paso, pues, a las personas mayores, cede el asiento, disculpen, cede el asiento. O sea, sé cortés, no te quita, como dicen, lo cortés no quita lo valiente. O sea, tú puedes ser el máximo, el Johnny Bravo, como se puede decir, pero ser cortés, gentil, solidario, no te va a quitar tu calidad de Johnny Bravo. Y el otro punto es el respeto, ¿no? Hay que respetar sobre todo el tema de las normas, por más mínimas que sean. Si tú tienes hermanos menores, o sea, tú ponte a pensar, no es porque te creas el más bacán y vas a decirle, oye, mira, viene un tombo, yo estoy manejando, así dice, ¿no? Es un tombo, ¿no? Viene un policía, estoy manejando, mira, ya sabes, cualquier cosa pasa acá, sencillito, para la gaseosita, para el almuerzo, como sea abajo. No quiero justificar el hecho, ¿no? Porque existe esto, ¿no? Por policía gana poco, qué sé yo, o sea, eso es cuestiones de repente para otro tema, chicos, que podemos tratar el tema del origen de la corrupción, como dice el libro, la historia de la corrupción, un libro conocido también. Pero hay que tratar de respetar, ¿no? Y no por el hecho de respetar vamos a hacer lornas, ¿no? Y vamos a hacer todo. Claro, el hecho de que, por ejemplo, si tú te vas a otro país, las costumbres son diferentes. Si tú cuando ves a otra persona de otro país, los turistas que vienen acá,
incluso me ha pasado, ¿no? Con la gente con la cual he conversado, ven que los turistas caminan un trayecto, porque nosotros no nos caracterizamos por tener tachos de basura seguidos, caminan un trayecto para dejar la basura en ese tacho. Entonces, oye, mira, ¿qué son? No voy a caminar tanto ahí. No, yo lo botaba en el jardincito, total, los de limpieza pública lo recogen. Pero no, pues es su formación. Entonces, imagínate que eso da que hablar, ¿no? O sea, esa persona está en un país que se caracteriza por estas malas prácticas, pero no por eso va a dejar su esencia que ha aprendido en el país de origen, ¿no? Entonces eso solamente lo dejo yo como conclusión, el tema de los valores, la solidaridad y el respeto, tienen que inculcarlo en cualquier práctica, como dicen, ¿no? Si tú repites una misma acción durante 21 días, se te vuelve una práctica, ¿no? Entonces hay que tratar de comenzar mañana, o de repente si tú quieres comenzar desde hoy mismo, trata de hacerlo y para adelante nomás, muchachos. Listo, esas son mis conclusiones. Adelante ustedes, compañeros. Anthony o Ernesto. Sí. Bueno, yo también quiero agregar un poco para lo que están conversando y hablando, que es algo muy importante. Yo creo que mi conclusión es no esperar que el otro cambie para nosotros recién comenzar a cambiar. Nosotros somos peruanos, como vuelvo y lo repito, emprendedores, con coraje, como dice la canción, con alma, corazón y vida. Y bueno, hay que dejar un buen país, hay que tener los valores bien inculcados, bien presentes en nuestra persona, que sea el diferencial de cada uno. Los jóvenes somos el futuro del país, y bueno, yo creo que hay que ser empáticos, quizás si la otra persona no da la iniciativa, hay que saber escuchar, pero no significa tampoco de que ser empático es sinónimo de dejarnos, no, hay que hacernos respetar siempre. Quizás somos pocas personas, pero la diferencia va a ser increíble, porque esas pocas personas que están dispuestas al cambio, se va a notar aquí un par de años, señores. Entonces empecemos por nosotros mismos a comenzar a estudiarnos, a comenzar a mejorar, a no mirar a los costados, no juzgar a los demás, mejorarnos cada vez día a día, hacernos respetar, nuevamente lo digo, y tener siempre nuestros valores presentes, porque hay que dejar un mundo mejor. A veces vemos divorcios, vemos peleas, y hay que entender, escuchar a la otra persona un poco para poder mejorar a la otra persona. Y si esa persona no quiere mejorar, bueno, pues un paso al costado, que la vida continúa, y nosotros tenemos un grupo formado de personas que queremos el cambio. Entonces, yo me uno a esto. Esta es una comunidad en la cual creo que compartimos la misma visión siempre de mejorar, de informar al público, y que también puedan comentarnos, sumarse cada vez que ya somos más a esta comunidad de Sin Distancias. Y bueno, esas son mis conclusiones. Yo siempre creo en el cambio, y hagamos realidad ese cambio. Bien, muy bien, gracias Anthony. Sí, yo me sumo a ti también en este criterio que dijimos hace rato de lo importante de desarrollar cada vez más y mejor la empatía. Hay que entender que somos fruto de lo que hemos vivido, ¿no? Hay que tener también un santo entendimiento de nuestros problemas, de nosotros mismos, ¿no? Las personas, yo dije hace un rato que a veces vivimos en una realidad en donde en el contexto hay mucha gente propensa al conflicto. Sí, pues. Y hay muchas personas propensas al conflicto porque la ecuación ha sido vivencias conflictivas y educación a veces un poco solos, ¿no? Entonces, esa combinación lo que genera es que a veces las personas cuando comienzan a crecer empiezan a reaccionar de la manera que mejor les queda, ¿no? Entonces, yo creo que la generación de los últimos 20 años ha crecido bastante sola. Entonces, yo siento que tenemos que hacernos cargo también un poco de esa situación, ¿no? Como lo dijo Jorge hace un rato, hemos sido la generación mía, la de Jorge, una generación muy enfocada en no quiero que mi gente pase apuros económicos, hay que trabajar 40 horas, 60 horas, lo que sea necesario con tal de que no falte la plata. Y eso está bueno. Habla, como dice Anthony, del carácter emprendedor. Pero no se agota la vida de un padre a su trabajo, ¿no? Ni de una madre, ni... Hombre, tenemos gente detrás de nosotros, gente a nuestro cargo, hijos, y esas personas necesitan nuestro tiempo. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Aprender a gestionar mis tiempos de modo tal que yo pueda darle un tiempo de calidad a las personas que amo y que quiero formar, porque no se trata de darle a mi hijo correcciones o pautas de vida o normas que ni yo mismo cumplo, ¿no? Sino se trata de darle ejemplo, de darle tiempo, de darle escucha, de generar una suerte yo le llamo una suerte de reconciliación, ¿no? Porque ahí hay a veces como algunas cosas que yo siento que muchas personas caminan
por la vida con esta dosis de agresividad en su carácter, porque lo que tenemos en el corazón a veces es mucho odio. Esta palabra no es popular, pero esta palabra es la palabra que grafica lo que hay detrás del resentimiento, detrás del rencor, detrás del miedo, detrás de la vergüenza, ¿no? Pues nos avergonzaron, nos hicieron sentir mal. Entonces, muchas personas tienen una semilla de odio en el corazón, pero de este tema no se habla, no es popular, no tiene tráfico en Google esta palabra, pero es el verdadero disparador. El odio se ha sembrado en nuestro corazón. Y cuando eso sucede, uno tiene que hacer esfuerzos para vaciarse de eso y llenarse de la antítesis, ¿no? Que es el amor, la consideración, la paciencia, volver a creer en las personas. Fíjense que es todo un tema, ¿no? Yo hablo de creer en la gente y la gente me mira, este está loco, ¿no? ¿Qué se fumó, profe? Me dicen, ¿no? Dígame cualquier cosa, menos eso. Hay gente que me ha dicho eso en broma, pero en el fondo lo piensa. Y lo que es peor, lo siente. ¿Por qué? Porque ha vivido cosas que lo han lastimado. Yo creo que siempre es útil cuando uno conversa de estos temas, echar un vistazo a la sociedad y al contexto y luego mirar hacia acá, hacia adentro. Y tratar de reconocer dónde estoy parado yo. Porque capaz tengo también dentro de mi corazón albergados rencores, albergados odios que me envilecen, me ensombrecen y hacen de que yo también desparrame por ahí bastante de este veneno, ¿no? Un veneno social finalmente, ¿no? Un veneno que nos distancia. Nosotros somos sin distancias. Así que estamos en la antítesis de ese discurso, ¿no? Yo creo que el llamado, al haber hablado de este tema hoy, era un tema a reencontrarnos, pues, ¿no? Era un tema a acercarnos, a no tener distancias, pero en las cosas de adentro, en las cosas del corazón, ¿no? En las cosas que nos unen. Porque yo creo que esta transgresión es a veces, en este criterio que hemos hablado el día de hoy, es una consecuencia de cómo hemos crecido, de cómo nos hemos aislado. Entonces, el principal de todas mis recomendaciones o conclusiones, de todas, sería: reconcíliate contigo mismo. Si te reconcilias contigo mismo, el mundo empieza a ordenarse. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un ladrillo en esa nueva pared. Pero si tú no estás estabilizado y reconciliado contigo mismo, tú eres un ladrillo, ¿no? Débil. Es más, no sé si eres un ladrillo. No sé si construyes algo. Tienes mucha intención, pero de repente ese ladrillo no construye una pared fuerte. ¿Por qué? Porque está debilitado por dentro. Ese ladrillo que yo agarro, le hago así y se rompe en pedazos. Ese ladrillo no construye nada grande. Construye, pero capaz no construye cosas trascendentes. Y creo que todos queremos que nuestra vida tenga esa dosis de trascendencia. Queremos ayudarle a construir el futuro a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la gente que trabaja con nosotros. Pero depende de nosotros tener esa dosis de humildad, esa es la palabra, ¿no? Para reconstruirnos un poquito, porque el trabajo empieza por casa, ¿no? El trabajo lamentablemente empieza por casa. Lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda formar en mi alrededor va a ayudar a cambiar una porción del mundo. Y si varios hacen esto y toman esa decisión, el mundo ya empieza a cambiar. Yo dejo este pensamiento que tengo aquí puesto en pantalla. Algunos capaz lo puedan ver. ¿Se ve ese pensamiento? Sí. Dice acá de Charles Reed: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El gran desafío es el cambio de hábitos. Y no se logra eso en un santiamén. Se empieza hoy y es un camino que puede durar toda la vida. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter, una forma de ser. Vas a formar tu personalidad. Siembra un carácter y entonces podremos hablar de un destino mejor. Eso es lo que tengo para compartir y muchas gracias por estar aquí. Colegas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sin distancia, acuérdense, sin distancias. Creo que hemos llegado de manera muy positiva y siempre dejar el entusiasmo en alto, ¿no? O sea, si de algo nos caracterizamos los seres humanos es nuestra capacidad por transformarnos, por ser mejores, por corregir. Y como dice una canción por ahí, la vida es un ratito. Y creo que hay que hacer lo mejor posible en ese transcurrir que uno tiene por esta vida. Esto ha sido el episodio número 7 de Sin Distancias. Hemos hablado, nos hemos preguntado hoy si somos transgresores. El próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde, hora Lima,
por el grupo Forum. Ya saben, síganos en sindistancias.pe en Facebook. Muy buenas noches a todos los que están todavía conectados. Un gran abrazo a la distancia. Chao, chicos, cuídense. Chao, gente, Jorge. Rosa. Fuerte abrazo. Chao, nos vemos, muchachos. Chao, El muchachos. próximo domingo, 6 de la tarde. Pórtense bien y cuídense. Y lo más importante, no se olviden de compartir ese video, que si alguien lo necesita, compartan, lo que cada vez somos más en nuestra comunidad sin distancia.